Hola, soy Salvador Vicioso Benítez, soy R2 de Medicina de Urgencias y Emergencias y voy a hablaros del ictus. Muy bien, pues vamos a comenzar, como no podría ser de otra manera, definiendo el ictus. ¿Qué es lo que es el ictus? El ictus en latín significa brusco. Además, nosotros el ictus lo asociamos a una focalidad neurológica que no es otra cosa que unos síntomas neurológicos asociados a una zona anatómica clara o definida. Y la etiología suele ser cerebrovascular. Por lo tanto, un ictus es un trastorno de focalidad neurológica brusca causado por un trastorno cerebrovascular que puede ser transitorio o definitivo. Tenemos la mayoría de las causas son de origen isquémico, donde las causas de origen isquémico son aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, hemodinámico o indeterminado. En el hemorrágico, que son menos comunes, están los intraparenquimatosos y la hemorragia supraegnoidea. Hay que hablar de la situación epidemiológica del ictus en España y, como no podría ser de otra manera, el ictus es una de las patologías más importantes porque supone la primera causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres, causando unas 40.000 muertes al año en España y entre 110.000 y 120.000 personas sufren un ictus o accidente cerebrovascular al año en España, dejando el 50% de ellos con secuelas incapacitantes, siendo la primera causa de discapacidad adquirida. El 70% de los ingresos neurológicos. Entonces la clínica, bueno, a todos, incluso a personal no sanitario, está concienciado sobre cuáles suelen ser los síntomas más típicos de un ictus, que suele ser pues asimetría facial, trastornos del habla o debilidad o alteraciones sensitivas en una parte del cuerpo, ya sea un brazo y una pierna, etcétera. Hay otros síntomas menos comunes, como alteraciones de la visión, mareos de no origen periférico o de origen ORL y cefaleas fuertes inhabituales. Entonces, bueno, pues hay unas patologías que se llaman stroke mimics, que simulan a un ictus y que tenemos que considerar siempre que tengamos una sospecha de ictus en nuestro diagnóstico diferencial. El primero es el AIT, el accidente isquémico transitorio, que es una focalidad neurológica de duración menos de 60 minutos y con una recuperación al basal completa. Otro stroke mimic es el síncope. También tenemos las crisis comiciales, una muy típica de que nos puede confundir en la parálisis de TOD, donde ocurre una parálisis facial. Las encefalopatías de distinta etiología, infecciosa, tóxico-metabólicas, lesiones ocupantes de espacio, como abscesos o tumores cerebrales, ciertas migrañas, vértigo y ansiedad o trastornos conversivos. La anamnesis es la herramienta principal de todo médico para tener una idea clara de cuál es la enfermedad actual del paciente. En el ictus no es menos, pero en el ictus, a diferencia de muchas otras patologías, lo más importante es el tiempo. Necesitamos saber el tiempo de evolución exacto hasta las horas y minutos que lleva dicho cuadro de focalidad neurológica, ya que va a determinar toda nuestra terapia posterior. Por lo tanto, tenemos que incidir mucho tanto en el paciente o en los familiares o amigos, cuidadores, etcétera, que sean lo más específico posible en el tiempo, ya que necesitamos saber cuándo ha iniciado la clínica o la última vez que fue visto bien, sobre todo en ictus del despertar. Oye, pues anoche a las 10 de la noche mi padre estaba perfectamente.
Además, iréis viendo que a lo largo de la presentación voy diciendo una frase muy importante en el ictus, que es tiempo es cerebro. El tiempo de evolución también se ha recuperado eh, pues completamente su estado basal, pues si ha sido de unos minutos, de 55, de una hora, etcétera. Luego, lo siguiente más importante es la situación basal. También nos va a determinar, como veremos más adelante, cómo vamos a actuar ante esta sospecha de ictus. Si tiene deterioro cognitivo, si es dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, si tiene alteraciones de la marcha y utilizamos la escala de ranking modificada para valorar la situación basal de nuestro paciente. La exploración física, como cualquier otra patología, es la otra parte fundamental que tenemos los médicos para llegar a un diagnóstico claro y necesitamos hacer una exploración física completa, con auscultación cardiopulmonar, monitorización de constantes, etcétera. Pero hay tres cosas claras que tenemos que tener controlado porque se ha demostrado en múltiples estudios que su control mejora en la supervivencia a corto y largo plazo, que nosotros, que la tensión arterial, la glucemia y la temperatura. Luego nos iremos a una exploración neurológica. Hay que hacer una exploración neurológica completa, pero sobre todo cuando somos R1 tenemos y podemos y debemos de seguir la escala NIS, que la escala NIS no es otra, nos sonará de la carrera, es una escala que utilizamos para valorar distintos ítems de focalidad neurológica y los vamos puntuando. Entonces, no hay que saberse la escala NIS de memoria, lo podemos tener en el móvil o donde sea hay distintas aplicaciones y vamos yendo ítem por ítem dándole una puntuación. El código ictus, más o menos, para entrar en código ictus suele tener un valor entre 5 y 25, habiendo excepciones. 31 suele ser un síndrome hemisférico completo, con mal pronóstico. Y bueno, pues vamos por un ejemplo. Tenemos un paciente, nos llega con una parálisis facial completa derecha y una hemiparesia completa izquierda con alteraciones sensitivas completas. Por lo tanto, en parálisis facial le daríamos un 3. En la evaluación de extremidades superiores le daríamos un 4. Recordad que se valora cada lado individualmente. En las extremidades inferiores un 4 y en la sensibilidad una pérdida total. Por lo tanto, tendremos un NIS de 13. Las pruebas complementarias, la prueba complementaria por excelencia y la que no debemos demorarnos ni un minuto en hacer es un TAC craneal basal. De hecho, todas las guías clínicas te dicen que una vez tengas el paciente estabilizado, lo lleves a realizarse un TAC craneal en menos de 15 minutos. Con ello sabremos si estamos ante un ictus isquémico y hemorrágico y es lo que nos va a marcar la línea terapéutica que seguiremos a partir de entonces. Además, valoraremos si estamos ante un ictus o un infarto antiguo y un TAC normal no descarta un ictus. Un ictus isquémico en el momento agudo puede no provocar lesiones obvias en el TAC y por lo tanto un TAC craneal normal no descarta que no estemos ante un ictus. Los radiólogos y los neurólogos utilizan la escala ASPECT para determinar que lo que hace es valorar los distintos territorios de la arteria cerebral media y lo van puntuando según observan hipodensidades en dicho territorio para ver la cantidad de tejido potencialmente salvable. Luego el radiólogo o el neurólogo pueden solicitar una ampliación de estudio de neuroimagen, ya sea con una ecografía de troncos supraórticos, un angiotac o una resonancia magnética. La analítica sanguínea, aunque no es de nula utilidad para el diagnóstico de ictus, no tenemos ninguna determinación analítica con una sensibilidad y especificidad que nos determine que estamos ante un ictus, pero como todo paciente necesitamos saber su situación analítica basal. Además, si tenemos dudas en el diagnóstico, sobre todo pues, si puede ser algo infeccioso o metabólico, pues no, la analítica nos ayudará. En todo paciente crítico hay que hacer un electro y una radiografía de tórax. Además, la mayoría de los ictus tienen un origen cardioembólico por un trombo que se origina en una de las aurículas en una FA no conocida y por lo tanto pues nos puede ser de utilidad para el diagnóstico etiológico.
pero tanto el electro como una radiografía se pueden retrasar en el tiempo y hacer más adelante, y lo que prima es la estabilización, el inicio rápido de la terapia y la realización del TAC basal. La punción lumbar en una sospecha de ictus no tiene ninguna utilidad, no hay que hacerla, y solo ante altas sospechas de meningoencefalitis o una hemorragia supraaracnoidea que no veamos claramente en el TAC, estaría indicada una punción lumbar. Por lo tanto, el diagnóstico es puramente clínico. Utilizando la escala de NIS y viendo la anamnesis y la exploración física, llegaríamos a un diagnóstico de ictus. Además, necesitamos el TAC craneal basal para ver si es isquémico o hemorrágico. Por lo tanto, tenemos un paciente con una sospecha de ictus y, como diría Hamlet, activo o no activo el código ictus. Esa es la cuestión. Por lo tanto, los criterios de código ictus, aunque no son estrictos, siempre hay que individualizar por cada paciente. Tenemos que tener nosotros en cuenta que hay unos criterios donde nuestro paciente tiene que cumplir más o menos algunos, salvo ciertas excepciones, para activar un código ictus. Lo primero y lo más importante es que debe de ser un cuadro de menos de 24 horas de evolución. Es decir, un paciente que tiene una hemiparesia de 4 horas de evolución, pues sí entraría dentro de un código ictus, pero una hemiparesia de 3 meses de evolución, pues obviamente no entraría en código ictus. Un NIS entre 5 y 25, que hay excepciones, no gran dependencia previa con una escala de ranking modificada menor de 3, que no haya demencia moderada grave, que no sea un paciente en una enfermedad terminal inmediata que esté en cuidados paliativos. Y bueno, aunque hay que individualizar también a cada paciente, normalmente la edad suele ir asociado a peor calidad de vida, mayor dependencia. Entonces, aunque hay que valorar a cada paciente de forma individual, hay que ver cuál es la edad del paciente y sobre todo que sea un ictus isquémico. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestro paciente, cumple criterios de código ictus y vamos a llamar para, ya sea al neurólogo si tenemos un neurólogo y una unidad de ictus en nuestro hospital, o estamos en otro hospital donde no tenemos neurólogo o unidad de ictus, y vamos a activar un código ictus intrahospitalario, tenemos que tener claro 4 cosas antes de llamar, porque son 4 cosas que nos van a preguntar desde el minuto 1. Y una es el tiempo de evolución, la situación basal del paciente, el NIS que presenta y el TAC. Ya el neurólogo nos puede solicitar si ampliamos estudio de neuroimagen o si realizamos el traslado intrahospitalario ya. Entonces, bueno, la actitud en urgencias. Recordad, tiempo es cerebro. Entonces, hay múltiples estudios que han demostrado que hay que ir muy rápido en el diagnóstico y la atención de un ictus. La Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Americana del Ictus han determinado unos tiempos que se debe de intentar cumplir lo máximo posible. Y es la atención por el parte del médico de urgencia en menos de 10 minutos, la realización del TAC craneal en menos de 15 minutos, con informe en menos de 45, y básicamente en menos de una hora tenemos que ya tener claro si es un paciente candidato a código ictus que vamos a trasladar y qué tratamiento se va a beneficiar, si es una fibrinolisis o si es una trombectomía mecánica. Y luego en pacientes con ictus hemorrágico que necesiten ser valorados por neurocirugía, necesitan ser valorados en un espacio de menor de 120 minutos, para así ser admitido en una unidad de ictus para la observación posterior en menos de 180 minutos. Tiempo es cerebro. Por lo tanto, brevemente, simplemente para que tengamos una idea clara, si el tiempo de evolución es menos de 4 horas y media, nuestro paciente es candidato a una fibrolisis intravenosa. Si además, si es de gran vaso, se suele hacer tanto una fibrolisis como una trombectomía mecánica.
En algunos casos también, por ejemplo, en ictus del despertar o de origen incierto, se puede hacer una fibrinolisis sin tener claro cuál es el tiempo de evolución. Y para que sepamos, pasado las 9 horas, entre las 9 y las 24 horas, si tenemos estudios de neuroimagen donde se observa tejido salvable, podemos hacer una trombectomía incluso a las 24 horas de evolución. Por lo tanto, todo paciente que tenga menos de 24 horas de evolución hay que valorar si es candidato a realizar una trombectomía y, por lo tanto, de activar un código ictus. Que no nos quedemos solo con las 4 horas y media y las 6 horas, sino hay ciertos casos de lo cual no conviene tampoco hablar para no enredar demasiado, pero hay ciertos casos y ciertos criterios que los pacientes pueden cumplir para hacer una trombectomía mecánica en 24 horas de evolución. El tratamiento, bueno, pues estos pacientes deberían de ingresar en una unidad de ictus donde tienen personal sanitario, tanto enfermería, auxiliares como neurólogos especializados en esta patología, donde se monitorizará de forma estricta elevación del cabecero entre 35 y 40 grados, dieta absoluta por los problemas de deglución y riesgo de broncoaspiración, y una fluidoterapia de soporte con suero salíneo fisiológico entre 1500 y 2000 cc, y hay que evitar soluciones glucosadas, ya que son hipotónicas y aumentan el edema cerebral. La glucemia hay que tenerla controlada entre 80 y 180, y la tensión arterial sistólica menor de 180 y la diastólica en menor de 105, porque mayor en estos casos es contraindicación de fibrinolisis intravenosa. Si nuestro paciente va a tener compromiso de la vía aérea o tiene una desaturación, hay que dar o soporte ventilatorio o aislamiento de la vía aérea. Es importante tener la temperatura por debajo de 37,5. Si tiene más, pautar antipiréticos y, como he dicho antes, ingreso en unidad de ictus. El tratamiento médico, pues utilizar inhibidores de la bomba de protones, estatinas o atorvastatina o rosuvastatina, y podemos utilizar la betalol o urapidilo o otros como el clevidipino para el control de la tensión arterial si nuestro paciente está hipertenso por encima de esos valores mencionados previamente. Entonces, errores que tenemos que evitar. Una antiagregación en las primeras 24 horas si va a hacer una fibrinolisis intravenosa, una trombolisis intravenosa. La anticoagulación en las primeras 24 horas. Aunque sea un ictus isquémico, existe un riesgo de que se convierta en hemorrágico y, por lo tanto, no debemos de anticoagular a nuestro paciente. Aunque no pueda mover el miembro, se puede poner pues, medias compresivas u otros tratamientos mecánicos, pero no la anticoagulación. No corregir trastornos hemostáticos. A lo mejor un paciente ya anticoagulado con un INR de 5 y no intentar revertir ese trastorno hemostático. O pautar anticonvulsivantes de forma profiláctica. El tratamiento médico del ictus hemorrágico es diferente. Ahí lo que prima es la valoración por parte de neurocirugía para ver si existen signos radiológicos de hipertensión intracraneal y, por lo tanto, sea necesario una cranectomía descompresiva, o si presenta hidrocefalia, una derivación ventricular externa. Y es importante por parte de nosotros, si lo atendemos ante la valoración neuroquirúrgica, es intentar revertir la anticoagulación si tiene un INR por encima de 1,5. Si tiene signos de hipertensión intracraneal, pautar manitol. Y en hemorragias subaracnoideas, para prevenir el vasospasmo, utilizar nimodipino. Por lo tanto, ¿qué conclusiones tenemos? Lo más importante y lo que nos tiene que quedar claro es que el ictus es una patología emergente. Es una de las patologías tiempodependientes más importantes, donde prima la rapidez. Y lo que importa, la gran importancia del tiempo de evolución, exactamente con lo más exacto posible, y la situación basal. La utilización del NIS como exploración física, que sepamos que un TAC craneal normal no descarta un ictus, y que si vamos a activar el código ictus tenga un tiempo de evolución menor de 24 horas y menor de 4 horas y media para una trombolisis intravenosa.
salvo ictus del despertar o de origen incierto. Una trombectomía mecánica en ciertos casos se puede demorar hasta las 24 horas. Hay que revertir la anticoagulación y cualquier trastorno hemostático y no pautar antiagregación o anticoagulación en las primeras 24 horas si es un paciente de código ictus. Control de los factores de riesgo, la hipertensión, la glucemia y la temperatura, y una monitorización estrecha. Y lo más importante que nos tiene que quedar claro es que tiempo es cerebro. Muchas gracias.